Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de su profesor Juan Manuel Vences Martínez. Bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Física 1 del campo disciplinar Ciencias Experimentales del tercer semestre en la Unidad Académica Curricular 2. Vamos a ver el contenido específico CE 106, movimiento rectilíneo uniforme. El aprendizaje esperado de este contenido específico es que tú puedas identificar, registrar y describir la diferencia entre los conceptos de movimiento, distancia, velocidad y rapidez. Les recomiendo que tengan a la mano su libreta, sus lápices, lapiceros y vayan tomando nota de los conceptos que vamos a ir describiendo. Vamos a comenzar con el tema de movimiento en una y dos dimensiones. El movimiento es uno de los fenómenos físicos que más directamente percibimos en nuestra vida cotidiana. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando pasa de una posición inicial a una posición final en un determinado tiempo, tomando un punto de referencia. Decimos que un cuerpo tiene movimiento en una dimensión cuando su desplazamiento es en un solo sentido. Por ejemplo, va del punto A al punto B en el sentido horizontal o también puede ser en el sentido vertical, ¿sí? Un cuerpo tiene un movimiento en dos dimensiones cuando su desplazamiento es en el sentido horizontal y en el sentido vertical, como un tiro parabólico. Veamos ahora algunos conceptos básicos de la física. Tenemos a la estática, que estudia a los cuerpos en estado de reposo. La mecánica es parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento, su origen y sus causas. Dentro de la mecánica existen dos divisiones, la cinemática y la dinámica. La cinemática es aquella que estudia los cuerpos en movimiento sin considerar su forma o tamaño ni las causas que originan a dicho movimiento. La dinámica estudia los cuerpos en movimiento y las causas que producen dicho movimiento. Ahora bien, el movimiento es cuando un cuerpo varía su distancia o posición en relación con otros objetos que se toman como referencia. Es decir, es un cambio de posición en un determinado tiempo. En nuestra vida diaria podemos observar diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, cuando un automóvil se desplaza a cierta velocidad, podemos decir que tiene un movimiento rectilíneo. Cuando una persona viaja sobre una bicicleta, también describe un movimiento rectilíneo. Las aspas de la licuadora, al momento que están funcionando, describen un movimiento circular. Las llantas del automóvil y de la bicicleta cuando están en movimiento también describen un movimiento circular. En un partido de fútbol, cuando un jugador cobra un tiro libre por encima de la barrera, el balón describe un movimiento parabólico, es decir, que se desplaza en dos dimensiones, recorre una distancia horizontal y una elevación vertical. Tenemos ahora los conceptos de distancia, desplazamiento y trayectoria. La distancia es la longitud total que recorre un objeto entre dos puntos. Es una magnitud escalar porque queda definida con la cantidad y unidad. No nos indica una dirección. Por ejemplo, podemos decir que un automóvil recorrió 8 kilómetros. El desplazamiento es una cantidad vectorial, ya que además de la cantidad y la unidad nos indica una dirección. El desplazamiento se refiere a la distancia y dirección desde el punto de inicio hasta el punto final. Por ejemplo, podemos decir que un automóvil tuvo un desplazamiento de 5 kilómetros al norte. Y la trayectoria es el camino que describe un objeto al moverse de una posición inicial a una posición final. Esta trayectoria puede ser recta o curva, resultando así movimientos rectilíneos o curvilíneos. Describamos ahora los conceptos de rapidez y velocidad. La rapidez y la velocidad por lo general la usamos como sinónimos en forma equivocada. La rapidez es una magnitud escalar que únicamente indica la magnitud de la velocidad
sin importar su dirección. La velocidad es una magnitud vectorial, pues para quedar bien definida requiere que se señale, además de su magnitud, su dirección y su sentido. Durante una curva, un automóvil puede conservar su rapidez constante, es decir, recorre la misma distancia en cada unidad de tiempo. Sin embargo, la velocidad no permanece constante, ya que va cambiando de dirección y sentido al realizar su desplazamiento en la curva. Veamos ahora el movimiento rectilíneo uniforme, o por su acrónimo también conocido como MRU. Se dice que un movimiento es rectilíneo cuando su trayectoria describe una línea recta en una dirección y es uniforme cuando su velocidad es constante en cada unidad de tiempo, es decir, no existe una variación en su velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme se involucran la distancia que recorre un móvil, la velocidad y el tiempo en el cual realiza dicho recorrido. El movimiento rectilíneo uniforme utiliza la siguiente fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y de esta fórmula podemos calcular la distancia teniendo la velocidad y el tiempo. Y también podemos determinar el tiempo conociendo la distancia y la velocidad. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Toño recorre en su bicicleta una distancia de 500 metros al sur en 30 segundos y nos pide determinar su velocidad. Lo primero que tenemos que obtener son todos los datos del problema, incluyendo nuestra incógnita. La distancia es igual a 500 metros y el tiempo nos da es de 30 segundos y nos pide calcular su velocidad. Entonces la velocidad es nuestra incógnita. De acuerdo a nuestros datos nos pide calcular la velocidad. Entonces la fórmula de la velocidad dice distancia sobre tiempo. Una vez que tenemos nuestra fórmula, vamos a la sustitución. Basta con sustituir los valores de cada una de las variables. Entonces tenemos velocidad es igual a distancia. La distancia fueron 500 metros. Entre tiempo, que son 30 segundos. Para obtener el resultado basta con resolver las operaciones indicadas en la sustitución. Entonces dividimos 500 entre 30 nos da una velocidad igual a 16.66. No olvidemos nuestras unidades. En este caso nos quedan metros sobre segundos. Y así obtenemos la velocidad de Toño en su bicicleta. Tenemos ahora el siguiente ejemplo que nos dice: Alejandro usa una patineta y alcanza una velocidad de 19.4 metros sobre segundo al este y nos pide determinar la distancia que recorrerá en 50 segundos. Para este problema tenemos que la velocidad es igual a 19.4 metros sobre segundo. Y nos da un tiempo, el tiempo es de 50 segundos y nos pide determinar la distancia, es decir, en este caso la distancia es nuestra incógnita. Con nuestros datos podemos determinar la fórmula que vamos a utilizar. En este caso nos pide determinar la distancia. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula, procedemos a la sustitución. Es decir, vamos a sustituir los valores de nuestros datos en nuestra fórmula. Tenemos distancia es igual a velocidad. La velocidad es 19.4 metros sobre segundo. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que fueron 50 segundos. Para determinar nuestro resultado, en este caso la distancia, basta con resolver las operaciones indicadas en la sustitución.
Multiplicamos 19.4 por 50 y nos da un resultado de 970. No olvidemos las unidades. En este caso tenemos aquí el metro, que nos queda aquí. El segundo, con este segundo lo eliminamos. Entonces nuestro resultado nos queda 970 metros.